Alrededor de 14 vendedores ambulantes que trabajaban en la vereda del Hospital Central del IPS en Asunción fueron desalojados esta mañana por trabajadores funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Según cuentan, algunos vendedores sufrieron algunas lesiones en el cuerpo. Waldir, contanos más, por favor, adelante. Sí, gracias, compañeros. En realidad el procedimiento inició a la mañana temprano del día de la fecha, donde la Municipalidad de Asunción, a través de su personal, se constituyeron en este lugar, en la vereda del Instituto de Previsión Social, donde estaban apostados aproximadamente unos 13 a 14 vendedores ambulantes que ya anteriormente fueron desalojados de este lugar, y en esta oportunidad lo que más reclamaron ellos, la falta de notificación por parte de la Municipalidad de Asunción. Vinieron a desalojarlos, a llevar todos los productos que tenían en este lugar los vendedores, y eso es lo que más ellos están reclamando en este mismo momento, como les decía, compañeros, la falta de notificación. Sin embargo, el propio jefe del Departamento de la Policía de Vigilancia de la Municipalidad, Víctor López, hablaba de que dentro del mismo protocolo, dentro de la misma orden judicial, ellos procedieron a sacar de este lugar a todos los vendedores apostados. Esto era lo que pasaba durante el procedimiento y posteriormente también la conversación que tenemos con algunos de los vendedores, compañeros. Víctor López, vení poner acá la cara, mi abogadito. Vos sos un delincuente, acá está la orden. El vendedor puede trabajar en la vía pública. Vení acá, vos sos abogado. Vos sos abogado, vení acá. Tu destitución vamos a pedir. Delincuente, ladrón. Cuando vino el Papa, nos robaste 36.000 guaraníes. ¿Te acordás? Delincuente, 36.000 guaraníes acá, vendedor, para darnos supuestamente permiso para trabajar. Menetí. Llevaron las mercaderías. A mí me llevaron algo, ¿verdad? Cosa que no me voy a sentar a llorar más por eso. Pero a muchos de mis compañeros le perjudicó, y mucho. Mucho. Incluso agresiones y todo recibieron de la gente de la Municipalidad de Asunción. Y ahí va y paitoren Diego a belleza, mamá, cómo llevan nuestras cosas, que ahora vienen para llevarnos en preso. Y me voy en preso, pero que venga con los policías, que venga la mujer policía que me lleve, porque no voy a dejar que me toque un policía hombres, que no tienen nada que ver, que no toque a las mujeres. Una vez más estamos realizando este operativo en base a la inconsciencia de estas personas que no entienden de que en este lugar no se puede realizar este tipo de puestos de venta, y evidentemente ya vamos a estar recurriendo también por nuestra asesoría jurídica al Ministerio Público para tratar de ver que se le impute por desacato a estas personas. Ya posterior a todo esto, incluyendo toda la discusión que hubo entre los policías y por supuesto los vendedores que trataban de resguardar sus mercaderías, que algunos de ellos tenían todavía en este lugar, ellos se dirigían directamente a la Municipalidad de Asunción para conversar con el propio concejal Daniel Centurión o Hugo Ramírez, quienes estaban apoyando y tratando de dar algún tipo de solución a estos vendedores apostados frente al Instituto de Previsión Social. Lo cierto y lo concreto es que todos los 13 vendedores, o por lo menos sus mercaderías, fueron sacadas de este lugar y llevados por personal de la Policía de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción. Víctor López lo decía, que este tipo de procedimientos va a continuar tanto aquí en otros centros asistenciales, como por ejemplo Emergencias Médicas, que hace unos días procedieron a desalojar a todos los vendedores, igualmente en la zona de Barrio Obrero. Todos los vendedores apostados de manera informal frente a los centros asistenciales van a ser desalojados, como se hizo en el transcurso de esta mañana, lo decía el jefe de la Policía de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción, compañeros.